Que el Señor les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios porque una vez más Él nos permite poder compartir este tiempo, poder estar compartiendo la palabra de Dios. El mes pasado estuvimos reflexionando, imagino que muchos de ustedes habrán estado leyendo el libro de Daniel, muy apasionante, muy desafiante para nuestro tiempo. Y es hermoso pensar que estas escrituras, estos pasajes, escritos tanto tiempo antes, se sigue renovando en nuestra vida cotidiana, en nuestra sociedad, en nuestras vidas y en lo que nos pasa también muchas veces. Porque las necesidades del hombre son las mismas de siempre, desde el primer día, y seguirán siendo las mismas. Y Dios cubre, obra, llama, para que podamos en todo tiempo, en todo lugar, poder encontrar respuesta en Él. Vamos a estar comenzando este mes repasando un poco la vida de Moisés. Y también se hace difícil por ahí sacar tantos temas, pero sabemos que esta palabra escrita hace, la de hoy, 3.500 años por lo menos, 3.500 años. Sigue siendo actual, sigue siendo poderosa para nosotros. ¿Saben por qué? Porque Dios es el mismo y el hombre es el mismo. Y esta relación Dios-hombre tiene estas complejidades, pero nunca Dios deja de buscarnos y de llamarnos. Hoy vamos a estar como comenzando la vida de Moisés y bueno, toda la primera parte probablemente ustedes ya la conozcan. Yo también les insto a que lean a partir de Éxodo, capítulo 1, la vida de Moisés. Hoy vamos a estar leyendo el capítulo 3, el llamamiento de Moisés, el llamado de Moisés. Recuerden, Moisés, rescatado de las aguas, criado en el palacio, primo del faraón actual del que vamos a estar leyendo hoy, se subleva, tenía este sentido de justicia, termina matando a un egipcio que estaba doblegando, que estaba castigando a un hebreo, sale, y esta historia, sale al desierto, se hace pastor de ovejas, se casa, tiene un hijo, y con 80 años, pongan en contexto esto, con 80 años vamos a leer qué pasó en Moisés. Vamos a leer Éxodo capítulo 3, del 1 hasta el 14. Llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, fíjense, del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego a Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí
y también he visto la opresión con los que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y que saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando vayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis al Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. 3.500 años atrás. Esta historia de los pueblos oprimidos, de los pueblos que oprimen, es vieja como la historia del hombre. Pero el corazón de Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue atento justamente a lo que pasa con su pueblo. Acuérdense en todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham. El pueblo de Dios, oprimido casi 400 años, un pueblo que aún por su pecado seguía en ese lugar y ellos conviviendo con culturas que no eran la de Dios, allí estaban. En este momento, en ese lugar y en esa época de la vida de Moisés, Dios lo llama. 80 años. Era el tiempo de acción. Era el tiempo en que Dios ponía su plan de salvación para su pueblo. A mí no me deja de sorprender la cantidad de semejanzas que tenemos con nuestro tiempo y con este llamamiento de Moisés a nosotros. Como dijo Bruno, no pensemos en el que está al lado, pensemos en nosotros. Ahora pensemos en nosotros. Y en este llamamiento vemos un montón de cosas que se repiten a lo largo del tiempo con muchas otras personas que podemos leer en la Biblia que también Dios llamó, que tampoco fue tan fácil ese heme aquí. Tampoco fue tan instantáneo. El llamado de Dios sí. Las personas son las que muchas veces ponemos trabas, ponemos cosas, condiciones y no sé, excusas, pero el llamamiento de Dios sigue siendo el mismo. Fíjense en que Moisés estaba apacentando ovejas de Jetro, su suegro. Jetro era sacerdote de Madián. ¿Se acuerdan Madián? Los madianitas. Madián era hijo de Abraham. Era un pueblo que venía de la raíz de Abraham. Los madianitas era un pueblo que evidentemente conocían a este Dios de Abraham. Y Jetro, su suegro, era sacerdote. No da muchas explicaciones. Después, un poco más en la historia adelantada, podemos ver en Éxodo algunos de los consejos de Jetro que fueron realmente de parte de Dios también. Y dice que Moisés lleva las ovejas a través del desierto hasta Horeb, el monte de Dios. Por eso le decía, esto de llevar las ovejas por el desierto, era como que ya tenía una práctica. Ovejas, después un pueblo. Y allí pasa algo tan curioso, pero Dios es el que sale al encuentro. Dios es el que va a buscarlo. Dios es el que lo llama. De una manera muy particular. Dice que Moisés ve que había una zarza, un arbusto, no más alto que esto, que ardía y ardía y ardía y no se consumía nunca. Evidentemente él ha visto arbusto consumirse y que por ser un arbusto chiquito se consume y al ratito ya está todo quemado. Sin embargo, se seguía consumiendo y allí estaba. Entonces su curiosidad dice: iré yo a ver esta gran visión. Ya algo en el corazón de Moisés estaba pasando. ¿Por qué la zarza no se quema? Y viendo Dios que él iba, hace el llamado. Dios busca los tiempos, las formas de llamarte la atención, de buscarte, de que vos pongas la atención en algo
para que el llamado tengas la atención de la persona. ¿Cuántas veces nos pasó esto a nosotros también? Lo peor que nos puede pasar es que vayamos por la vida diciendo, bueno, sí, Dios me bendice, pero estás entendiendo tus tiempos, estás orando por tus tiempos, estás orando por las cosas que estás viviendo. Presta atención porque Dios está poniendo señales todo el tiempo para que vos puedas responder, para que vos puedas llegar a su corazón. Acá hay un llamado con un propósito, está claro. Lo dice, lo va explicando. La respuesta de Moisés es, heme aquí. Y acá vamos a ver un poco estas características del llamado. Porque nosotros también podemos tomar para nuestras vidas ejemplos de este llamado y recordar que Dios sigue llamando a las personas y que nos llama de una manera personal, con el nombre. Hay un pasaje en Mateo, me llamó la atención que en Reina Valera dice una cosa y en otras traducciones, en otras versiones, le falta un pedacito. Mateo 20, 16 dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Viene hablando de la parábola de los siervos, ¿no? Porque muchos son llamados y pocos los elegidos. Esta parte de muchos son llamados y pocos los elegidos casi desapareció de las otras versiones. Búsquenlo después. Y realmente es así, ¿no? Jesús dice, muchos son llamados, pero pocos son los que entienden el llamado y eligen seguir. Y eligen y entienden que realmente es este Dios que lo está llamando. Primero, Dios está dispuesto a confiar en ti a pesar de ti. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque somos tan críticos con nosotros. Por supuesto, nos conocemos, sabemos dónde nos aprieta el zapato, sabemos quiénes somos. Tenemos 20, 30, 80 años y seguimos sabiendo exactamente cuáles son nuestros puntos flacos. Pero Dios llama a sus hijos a pesar de lo que somos nosotros. ¿Y por qué? Porque realmente ahí está el poder de Dios obrando. No depende de quién sos, depende de quién es Él. No depende de tus cualidades, depende de lo que Él quiere hacer. Busca un corazón rendido, un corazón obediente, un corazón que entienda que tiene que, sí, crecer en Cristo, que hay muchas cosas que el Señor tiene que seguir podando para que crezcan las ramas nuevas, pero sos el elegido, sos la persona. Un llamado a pesar de tu condición. Y acá es donde empezamos, como también lo hizo Moisés, por eso digo, esto es tan viejo como en aquel tiempo. Podemos pensar, pero si hay tantas personas mejores que yo, más preparadas, más inteligentes, saben hablar mejor, se saben expresar mejor, tienen esta habilidad para hacer esto, para aquello, y cuando empezamos a poner personas delante de lo que Dios me está pidiendo, Dios está diciendo, pero no estamos hablando de los otros. Corre de tu mente todo esto. A vos, con nombre te está llamando. A vos. Fíjense, Moisés 80 años. No puede decir, 80 años. 40 años en el desierto. O tanto, 120. Evidentemente, Dios trabaja y Dios hace estas cosas en lo que realmente uno no puede ponerse a pelear con Dios porque hace las cosas en nuestra vida de la manera en que la hace. Muchas veces nosotros somos los que esquivamos y Dios sigue buscando. Y Dios sigue buscando. Y Dios sigue buscándonos. Cuando pensamos en esta realidad, sabemos que igualmente Dios nos llama a pesar de nuestros errores, nuestros pecados, nuestras debilidades. Él sabe más que vos perfectamente cómo sos. Él sabe cuáles fueron tus fracasos, pero aún así te llama. Aún así te llama. Buscando un corazón dispuesto. Y Dios hace un llamado específico. Específico. Y esto es algo en lo que yo creo que muchas veces cuando hablamos con el crecimiento del discipulado cristiano,
nos falta hacer pie en esto. ¿Cuál es tu llamado específico? Dios te está llamando, pero específico. Y ahí es donde nosotros nos encerramos en pensar en cosas que vemos en la iglesia. Sí, por supuesto, son ministerios específicos. Pero ¿cuántas cosas más quiere o podría hacer Dios si ampliamos nuestra mente, nuestro corazón y en nuestra condición, en nuestro tiempo, en nuestro lugar, en el tiempo y en el lugar donde nos toca estar, Dios podría estar haciendo? Voy a contar un testimonio del jueves. Salimos del PAMI, había un grupo de chicas que estaban muy angustiadas, estaban llorando. Llegamos un día que habían fallecido varias personas, varios abuelos. Y estaban ahí acongojadas, nosotros estábamos saliendo, estábamos hablando un poco lo que habíamos vivido. Y en un momento, bueno, Ricardo habla con una de las chicas y les pregunta, queremos orar por ustedes, somos de iglesia, siempre decimos lo mismo. Estamos en una iglesia acá cerquita, hace 100 años que estamos acá, queremos acompañar al barrio. Bueno, y así hablando, habían perdido a su abuela. Resulta que la abuela era una abuela creyente, de estas abuelas de fe. De 5, 6, no sé cuántas eran, 5. Una iba a una iglesia. Las otras dijeron, sí, la abuela nos llevó de chica esto y aquello. Nos dio esa oportunidad de decir, bueno, pero es tiempo de tomar la bandera, la antorcha que dejó la abuela y sigan adelante en esta fe. ¿Qué mejor manera de honrarlas? Bueno, terminamos orando y llorando. Y yo cuando me iba decía, ¿y si oráramos nosotros? Serían las baldosas. No sé. Y pensaba en esto, ¿cuántas bendiciones por allí Dios tiene preparada para sus hijos? Pero claro, como Él obra de esta manera por medio de su iglesia y de sus hijos, si sus hijos no están despiertos, no quiero decir que somos re despiertos porque no lo somos, estoy hablando de lo que fuimos al PAMI, pero en estas oportunidades, ¿cuántas veces Dios podría hacer algo y nosotros vemos la zarza y seguimos caminando? A esto voy yo. Dios tiene un llamado con un propósito específico. Orá en tu vida. Por ahí lo tenés claro. Por ahí ya sabes qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida y cómo quiere que vos estés sirviendo. Y si no lo tenés claro, orá al Señor, porque el Señor llama con especificidad. Estas cosas que son algo que Él tiene preparada para tu vida. Específicamente. Y yo a esto decía, fíjense en que Dios lo va llevando a Moisés, por supuesto. Moisés sabía perfectamente lo que estaba pasando, sabía de qué le estaba hablando, sabía de la opresión, él había sido parte de esto, él sufrió por su rebeldía, hasta mató a una persona por esto que Dios le estaba mostrando, que estaba pasando con su pueblo, pero cuando te dice, Dios estuvo escuchando la oración del pueblo y te llama a vos, cambia la cuestión. ¿Cuántas oraciones por allí hay gente que está haciendo, está elevando a Dios y Dios está esperando que vos lo mires para que Él entre en acción? A eso voy yo, a esto de lo específico, a esto de justamente estar atento a Él. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Este llamamiento de Moisés nos enseña que nosotros estamos en la mente de Dios, con nombre y apellido. Sí, vos, con nombre y apellido. En el corazón de Dios está tu nombre, para algo, para un propósito. Él sabe tu condición, sí, sabe tu condición. Él sabe todo lo que te pasa, sí, sabe. Y Dios sale a tu encuentro. Nuestro nombre está en la mente de Dios. Es fuerte esto. Oremos por esto. Porque cuando nosotros oramos y Dios dice, entramos en sincronía, entramos en relación, ahora sí, me mirás, ahora sí, esto que yo tengo en mi corazón está también en tu corazón y vos podés realmente estar entendiendo este plan, este llamado que tengo para tu vida. Él tiene tu nombre en su lista. Él tiene su nombre
en esta lista de obreros, en este reino de Dios, para este tiempo, en este lugar. ¿Qué vamos a hacer con el llamado? El de Moisés es seguro, ¿eh? Después cada uno pone el suyo. Tenemos muchos, ¿eh? Podemos extendernos mucho. ¿Qué vas a esperar para responder al Señor? Tal vez lo sentiste, tal vez lo escuchaste, lo dejaste pasar y Dios sigue creando redes, poniendo señales. En tu familia Dios tiene un propósito para cumplir. En tu trabajo Dios tiene un propósito para que tú cumplas. Con tus amigos, inconversos, conversos, creyentes. Dios tiene un propósito. Yo creo que hoy es el día de la respuesta. Yo creo que hoy es el día en que realmente podemos ir al Señor a buscarle. ¿Y por qué digo esto de que el corazón del hombre sigue siendo el mismo? Una vez que Moisés escuchó y entendió, seguramente en su mente le vino 1000 recuerdos de Egipto y del pueblo, habrá dicho, y no me puedo borrar. Pero él empezó. Y yo no soy digno, pero yo no puedo. Y yo tengo 80 años, y yo cuido ovejas. ¿Qué le digo a mi señora? ¿Qué le digo a mi suegro? ¿Qué le digo a mi hijo? Me voy. ¿Cómo es esto? Él pensó poniéndose de parte del pueblo de Israel. Dios le dice, vas a ir a Faraón, vas a hablar con él, le vas a decir que vas a sacar el pueblo, vas a ir a tu pueblo. Y a él lo que le preocupaba era cómo se presentaba ante el pueblo de Israel, no ante el Faraón. Bueno, después sí lo pone, ¿no? Por supuesto, ya lo vamos a leer. Pero él dice, yo voy al pueblo y le digo, vengo en parte de Dios. ¿Cómo que el pueblo no iba a saber quién era Dios? Sí lo sabían. Sí lo sabían, estaban orando, estaban clamando a este Dios todopoderoso. Y este diálogo en que muchas veces lo tomamos y dice, ¿en nombre de quién? En el nombre del más poderoso. Y ahí es donde empieza a revelarse Dios como esta autoridad que te envía. Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene las cosas en su mente, Él es el que sabe exactamente cómo sos, qué es lo que tenés que hacer y Él está esperando tu obediencia. Y Él dice, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Esto encierra muchas cosas, ¿no? El ser, el hacer, el verbo, la palabra. Él es el que tiene el poder, la autoridad para hacer todas las cosas posibles. Dios nos llama. Dios nos llama. Moisés empieza a sentirse como indigno de esto y hay otro diálogo, y con esto vamos a ir terminando esta primera parte de la historia de Moisés. Vamos a leer en el capítulo 4 los versículos del 10 hasta el 15. También un diálogo muy interesante. Ya acá Moisés empezaba a aprender el diálogo con Dios. Empezaba a entender cómo era esta relación con Dios. Dice el versículo 10, capítulo 4. Entonces dijo Moisés a Jehová, yo lo corté, interesante que lean lo anterior también. Ay, Señor, nunca he sido hombre de palabra fácil, de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, fíjense en este versículo, envía, te ruego, por medio de aquel que debes enviar. En otras versiones dice, parafraseándolo, ¿por qué no mandás al que tiene que mandar? No soy yo, debería ser otro. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón.
Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de de boca, tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, otro tema, la vara, con la cual harás señales. En los versículos anteriores hay una manifestación de lo que es la vara también. Excusas, muchas excusas. Entonces empezamos, que yo no soy esto, que yo no soy aquello, que me pasa esto, no sé hablar, yo nunca lideré nada, nunca me atreví a hablar con nadie. ¿Vas a esperar que Dios se enoje? ¿Vas a cuestionar a Dios por qué te eligió a vos y no elige a otro hermano? No estamos en esa condición. Nunca, nunca estamos en esa condición. No le vamos a decir a Dios, te equivocaste. No, no se equivocó. Estabas en la lista de los obreros de Dios para este tiempo. Fíjense que cuando uno lee esto, Dios empieza a rebatir eso. Dios te da salida. Dios te va equipando. Vos le decís esto, Dios te dice, sí, ya lo pensé. Ya sé lo que sos vos. Ya sé que tenés este problema. Ya sé que esta cosa o aquella. Yo ya tengo todo preparado. Qué difícil es para nosotros confiar en este Dios que puede hacer las cosas. Si Él ya sabe todo lo que le vas a decir, Él está esperando una sola cosa, tu respuesta. Dios nos está llamando en este tiempo también. Yo creo que sí. Y decía, y termino con esto, ¿qué similitud tiene esta palabra con la nuestra? Fíjense en que cuando en el versículo 8 del capítulo 3, Dios le dice, yo escuché la oración del pueblo y acá hay una promesa, acá hay un camino a seguir, acá hay algo que está en el corazón de Dios que quiere hacer y que quiere seguir haciendo hoy mismo en este tiempo. Dice, he descendido para librarnos de la mano del egipcio. ¿Cuánta gente oprimida hay hoy? Y Dios sigue diciendo, yo ya escuché, yo te voy a llamar para que ellos entiendan que hay liberación, para que entiendan que hay un poder, hay un Dios, hay un Señor que puede librarnos, pero no, porque yo estoy atado por tantas cosas. Sí, Dios te puede librar y sacarlos de aquella tierra, sacarte de ese pecado, sacarte de esta situación, sacarte de este contexto, sacarte de esto que está y que te tiene atado. Dios tiene poder para librarte y para sacarte. ¿Y para llevarte a dónde? A la tierra prometida. A ese lugar en donde estás justo en el centro de la voluntad de Dios. Esa tierra prometida, había muchas batallas también, ¿no? Es otro tema. Pero ese lugar en donde Dios quiere que vos estés. Quiere liberarte, quiere perdonarte, quiere sacarte y quiere darte una vida nueva. Por eso es que el llamado de Moisés es actual para nosotros. Es tal cual para nosotros hoy. Seguramente con otras maneras, de otras maneras, con otros medios, de otras formas, pero es lo que el Señor quiere seguir haciendo. Hermanos, hay gente que en el corazón de Dios está sacarla para llevarla a un lugar mejor. En ese plan de Dios estamos nosotros. En ese designio, en ese amor, en esa gracia de Dios, intervenimos nosotros. No podemos seguir postergando nuestro llamado específico, el que sea, pero Dios tiene un plan. Dios tiene tu nombre. Dios sabe, te conoce. La respuesta es nuestra. Esto es tan simple como esto. ¿Nos podemos ir de acá y olvidarnos de todo lo que estuvimos hablando? Sí, puede ser. Pero Dios te sigue llamando y Dios te sigue hablando en este tiempo. Que como iglesia podamos recibir este mensaje. Tiremos
las excusas a cero. Dejemos que Él sea Señor. Dejemos que Él resplandezca en nuestra debilidad. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, amado Dios, porque, oh Señor, seguramente tú estás escuchando la voz de tantas personas que claman a ti, Señor, por distintas cosas. Señor, sabemos que tú tienes un plan hecho, perfecto, específico para este tiempo. Por eso, Padre, que como pueblo, como hijos tuyos, Señor, queremos entregarnos. Queremos dejar las excusas al costado, Señor. Queremos pedirte que tú suplas todas aquellas cosas que para nosotros nos pesan y nos parecen imposibles. Queremos ver tu gloria delante nuestro, Señor. Queremos ver que tú nos llevas a esos lugares en donde tú quieres que estemos, de día y de noche, con tu presencia delante nuestro, como fuego, como nube de polvo, como esa guía perfecta y clara que va delante nuestro. Gracias, Señor, te damos. Oh, Señor, yo te pido, clamo a tu corazón, Señor, que tú nos estés tocando, que tu Espíritu Santo siga obrando en el corazón de cada uno de tus hijos, de nosotros, para que, Señor, podamos estar inquietos, estar atentos a estas señales que tú estás poniendo en este tiempo a nuestras vidas. Nos humillamos, nos postramos, nos sacamos el calzado y decimos, sí, Señor, somos indignos. No tenemos más que arrodillarnos, postrarnos delante de tu gloria, de tu trono, rendirnos a ti y entregar, Señor, nuestra voluntad, nuestra vida, para que tú, Señor, puedas resplandecer. Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús.